tardes, queridos alumnos del quinto año A. Bueno, como no todos pueden tener la corrección en la misma prueba, ya que algunos enviaron por fotografía y otros en PDF, lo cual yo no puedo modificar dentro de las mismas respuestas, les hago este video para la corrección de la evaluación. Acá tenemos la evaluación A, ¿cierto?, de la unidad. Bueno, a los que les correspondió esta, tenemos primero una imagen, ¿cierto?, con un pequeño texto. En la pregunta 1 dice, ¿quiénes son los personajes de la viñeta? Bueno, la respuesta correcta es la alternativa B, un padre y su hijo. Son los que están acá en la imagen, ¿verdad? Después dice 2, ¿por qué crees que habrá pensado el niño? ¿Qué crees que habrá pensado el niño cuando su padre indica el bosque? Bueno, lo que el niño y lo que se quiso decir ahí fue que el niño iba a tener todo eso. Eso es lo que habrá él pensado, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta era la C, que todo el bosque será de él. ¿Ya? 3. ¿Por qué es necesario el texto abajo de la imagen? Esta es una imagen, ¿cierto?, que nos dice una cosa, pero si al leer el texto, inmediatamente le damos sentido al chiste que está ahí. Entonces, la alternativa correcta sería A, para poder comprender la historia mejor. ¿Ya? Y después dice 4. ¿Qué elemento indica un toque de humor en la historieta? Bueno, vemos que acá le dice, hijo, algún día todo esto será tuyo, pero se refiere al bastón. ¿Ya? Ese es el toque como de humor que ha. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la frase me refiero al bastón. Esa única frase que está ahí es la que le indica entonces que justamente el toque de humor que le da al texto. Después, en el siguiente texto, no lo vamos a leer completo, sino que quedaría muy largo el video, trata sobre una ardilla, ¿cierto?, y un celular. La ardilla tiene dos amigos que se llaman Katy y Link, y ellos pasan todo el día con el celular. Por lo tanto, cuando aparece una serpiente, una cascabel, estas no pueden correr, ya que sus cuerpos no estaban adaptados para correr, porque como habían permanecido sentadas todo el día, obviamente habían engordado y su movilidad era mucho más inferior, ¿ya? Entonces, las preguntas dicen, las 5. ¿Qué característica psicológica tenía la ardilla? Bueno, uno inmediatamente, si se va hacia arriba, puede darse cuenta que la ardilla intentó, ¿cierto?, intentó ayudar, ¿cierto?, a sus amigas a que arrancaran de esta cascabel, ¿cierto? La respuesta correcta sería entonces la alternativa D, responsable y preocupado. Era muy preocupado por sus amigos, ¿ya? Y era responsable porque él hacía sus deberes antes de estar en el celular. Entonces la alternativa correcta ahí es la D. Después dice 6. ¿Por qué Katy y Link les costó arrancar de la serpiente? Bueno, como les dije recién, la alternativa correcta sería la C, porque habían engordado ya que no corrían como antes, ¿ya? La 7 dice, ¿en qué lugar físico se desarrolló la acción? Bueno, la más cercana a un lugar donde hay serpientes, ¿cierto?, donde hay ardillas, tiene que ser en el bosque. La alternativa correcta es la C. Después dice, según la historia, ¿por qué el uso del celular era negativo para Katy y Link? Bueno, porque ya no hacían las cosas como antes. Obviamente la respuesta correcta es la B. Después dice 9, ¿qué lección aprendieron Kat y Link? Obviamente que primero tienen que hacer sus tareas y obligaciones y después usar el celular. Por lo tanto, entonces la alternativa correcta es que no se pueden distraer utilizando el celular de sus obligaciones y tareas. Alternativa A. Y después nos pregunta cómo era la serpiente. Bueno, la descripción de la serpiente está aquí mismo. Dice la serpiente era negra y amarilla y se deslizaba sigilosamente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A, negra, amarilla y muy sigilosa. Ahí tenemos entonces la respuesta correcta. Después viene un texto que Fray Perico hizo Borrico, que nosotros ya lo leímos en una actividad, ¿se acuerdan? En una clase. Ya sabemos quién es Fray Perico y lo que hizo y lo que pasaba con los frailes. Entonces, si nos vamos acá, la pregunta 11 dice, ¿quién es el narrador del cuento anterior? El narrador no es Juan Martín, porque Juan Muñoz Martín es el que escribe, por lo tanto es el autor. Y yo pregunto por el narrador. ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el que cuenta? Por lo tanto, esta no puede ser la alternativa correcta. Después dice, Fray Perico cuenta su propia historia. No, él no está contando su propia historia. No dice yo hice tal cosa.
tampoco es uno de los frailes amigos, por lo tanto es un personaje que está fuera de la historia, ¿ya? No forma parte de la historia, por lo tanto la alternativa correcta es la B. Después dice, ¿quién es el personaje principal? Era la más fácil, es la alternativa D, Fray Perico. La 13 dice, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? Bueno, ya sabemos que hay frailes, por lo tanto en un monasterio de frailes. Ya, monasterio es el lugar donde se reúnen todos los frailes, ¿cierto? Y viven ahí, ¿ya? La 14 dice, ¿por qué Fray Perico desea imitar lo que hacen los demás? Esta respuesta nosotros la habíamos trabajado en esa clase. ¿Se acuerdan que era porque quería ser un buen fraile? Y de hecho, si usted se va a la primera frase de la oración, dice, desde el primer día, Fray Perico quiso ser un buen fraile. Ahí estaba la respuesta. Y la última respuesta dice, ¿qué pasó finalmente con él? Todos sabemos que lo mandaron a ayudar a una chocolatería. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, fue castigado y lo mandaron a la chocolatería. Ahí tenemos las respuestas correctas, entonces, de lo que es la fila A o la evaluación A. Ahora nos vamos a la evaluación B, ya a los que les tocó la B. Son 15 preguntas igual, ya tienen la misma escala de notas, ¿cierto? El mismo puntaje. Tenemos otra imagen, vemos que hay una niña y un gato, ¿cierto? Y también tiene algo de humor, ¿ya? Le dice, ¿sabes cómo se llama esta constelación? Y el gato dice tortícolis. Si nosotros buscábamos lo que era tortícolis, sabemos que tiene que ver con dolor en el cuello, ¿cierto? Cuando uno mira o gira mal el cuello y tiene dolor en el cuello. Entonces dice, 1. ¿Quiénes son los personajes en la viñeta? Bueno, ya sabemos que son 2, el gato y la niña. La alternativa correcta era la C. Después dice, ¿por qué crees que el gato le pregunta por tortícolis? Obviamente para generar cierto humor en el relato. ¿Por qué humor? Porque tiene que doblar el cuello para poder ver la constelación. No es que se llame así la constelación, ¿ya? Entonces la alternativa es la C, para generar humor en el relato. Después dice, ¿en qué se relaciona la tortícolis con mirar las estrellas? Bueno, si ya sabemos lo que es tortícolis, entonces que para ver las estrellas debe girar el cuello. La alternativa correcta es la A. Después dice, 4. ¿En qué lugar se encuentran los personajes? Ya sabemos que hay estrellas, por lo tanto tiene que ser de noche. Y la única de noche que nos dice es la alternativa B, un sendero de noche. Luego pasamos al texto de una pequeña niña que intenta escribir. Ella se llama Savannah o Savannah, ¿ya? Ella intenta escribir, pero los lápices no quieren escribir una tarea que ella tiene para su clase de lenguaje, que es la que tiene que contar una historia, ¿ya? Pero ella intenta, es perseverante. ¿Qué significa perseverante? Una persona que sigue intentándolo a pesar que todo le resulta mal. A ella le resultaba mal porque los lápices no querían escribir. Y al final ella no pudo escribirlo, pero terminó contándolo por voz a la profesora, ¿ya? Entonces, la pregunta 5 dice, ¿qué características psicológicas tiene Savannah? Bueno, ya sabemos que la alternativa correcta tiene que ser perseverante y optimista, ¿ya? Optimista es una persona que ve todo positivo y dice, va a salir bien. Y al final salió bien, ¿ya? La pregunta 6 dice, ¿por qué Savannah no logró escribir el cuento? Bueno, porque los lápices no querían escribir. Esa era la alternativa correcta. Y eso estaba textual. No había que inferir o interpretar nada de la historia. Después dice, ¿qué crees que simbolizan los lápices de la historia? Bueno, los lápices, todo lo negativo, todo lo contrario, porque eran los lápices los que estaban obstaculizando, ¿cierto?, lo que ella quería hacer. Por lo tanto, la alternativa correcta era B, todas las dificultades que pueden ocurrir. O sea, son más allá que unos simples lápices, no eran simples útiles escolares, ¿ya? Eran las dificultades. La 8 dice, ¿qué solución obtuvo finalmente Savannah? Bueno, sí, al final dice que lo contó por voz, ¿ya? Que al final explicó todo lo que tuvo la profesora y se lo tuvo que contar de forma oral. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C, ¿ya? Después dice, ¿por qué Savannah estaba tranquila el día que iba a entregar la tarea? Porque obviamente ella estaba tranquila en el sentido que ella hizo todo lo que pudo hacer para poder hacer la tarea, a pesar que no la hizo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, porque al menos le reconfortaba haberlo intentado y buscar distintas opciones. Porque ella trató de escribir de todas las formas posibles, ¿ya? ¿Qué título le pondrías al cuento anterior? Bueno, obviamente la que más aquí
la que más tiene sentido sería Savannah y la perseverancia, porque Savannah es la personaje principal y de ella se trata la historia, ¿ya? Luego tenemos la misma historia de Fray Perico y su borrico, que todos la conocemos, pero las preguntas son diferentes. Dice, ahora yo les pregunto, ¿quién es el autor? Ahora sí yo estoy preguntando por el que escribe, por lo tanto el que escribe, la alternativa correcta es esta, Juan Muñoz Martín. Ahí aparece quién es el que escribe la historia. ¿Qué ocurrió cuando se quemaron las judías? Bueno, acá más arriba dice que se habían quemado, ¿cierto? Y los frailes se enojaron y le echaron la culpa al gato, etc. Pero entonces, o sea, no es que le hayan echado la culpa al gato, sino que él dijo que había sido el gato, cosa que no había sido. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. Los frailes se enojaron porque no tenían que comer, ¿cierto? Después dice, ¿qué características psicológicas tenía Fray Perico? Bueno, él era muy torpe, esa era la característica principal. Entonces la respuesta correcta sería la B. Era muy torpe, pero era buena persona porque quería intentar de hacer las cosas bien, pero no le salía. Después dice, ¿qué ocurrió cuando mandaron a barrer? Aquí más arriba dice que echaba serrín por todas partes cuando barría, por lo tanto la alternativa correcta sería la C, dejó lleno de serrín por todos lados. Y por último, ¿a qué trabajo finalmente mandaron a Fray Perico? Bueno, a los mismos ayudantes de chocolatería. Y ahí tenemos las respuestas correctas para aquel que yo no le pude colocar o no le pude escribir, ¿cierto? O mandar una rúbrica, ya que tenía una imagen de foto. A los que me mandaron la prueba por Word, ya de esta misma forma me fue más fácil a mí colocarle si estaba buena o mala al tiro, ahí mismo en la evaluación. Así que, bueno, si tienen alguna otra duda, alguna consulta de esto, me la pueden hacer por interno el próximo día lunes. Ya, que estén muy bien.